tratar de ir más o menos rapidito haciendo énfasis en algunos puntos que considero importantes. Esta es una gráfica que muestra cómo en un hospital de Inglaterra las causas de úlcera duodenal, úlcera gástrica y enfermedad por reflujo a lo largo de 20 años han sufrido cambios. Y aparentemente desde que llegó el omeprazol, por ahí de 1977, empezó a haber ya cambios. Sin embargo, fue hasta que llegó el Helicobacter pylori en 1981 donde vemos cómo prácticamente entraron en meseta la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. Sin embargo, la enfermedad por reflujo gastroesofágico se fue hacia arriba. Y es donde surge la duda de si esta bacteria es la que ha tenido que ver específicamente con este incremento de enfermedad por reflujo gastroesofágico una vez que se radica. Vean ustedes, hay argumentos a favor y en contra. Esta es una gráfica de cómo, una vez que se erradica el Helicobacter pylori, aproximadamente la esofagitis por reflujo aumenta hasta una prevalencia de casi el 26%, comparativamente cuando el Helicobacter pylori permanece no erradicado en estos pacientes. Entonces, se puede decir que el aumento de la esofagitis después de la erradicación por el Helicobacter pylori puede ser una posibilidad. Sin embargo, hay otros artículos en donde se ve que el riesgo relativo de que haya esofagitis una vez que se erradica la bacteria prácticamente está cerca de la nulidad. Estos estudios encontrados han sido casi siempre presentes a lo largo del tiempo, incluso en nuestro país, en donde el doctor José Ramón Nogueira de Rojas y el doctor Carmona, desde principios de los 90, establecieron ahí una controversia de que unos hablaban a favor y otros en contra de la erradicación del Helicobacter para el reflujo o que producía reflujo. Vean ustedes cómo a nivel mundial realmente la pirosis ha subido en todos los países, pero quiero presentarles esta gráfica también de la prevalencia de la obesidad en adultos estadounidenses. Vean ustedes, voy a tomar cifras de diferentes años y las vamos a poner en esta gráfica y vean ustedes cómo prácticamente la obesidad ha ido a la par del incremento también de la pirosis a nivel mundial. Y la primera consideración que quiero hacerles en esta plática es que el Helicobacter pylori no es el único factor que puede participar en el aumento que vemos en la prevalencia de enfermedad por reflujo a nivel mundial. Voy a tomar esta gráfica en donde se ve cómo es la infección por Helicobacter pylori en su etapa aguda. Vean ustedes cómo aquí habla de las mutaciones que sufre el DNA del Helicobacter y de las células gástricas, las dos etapas en donde hay polimorfonucleares en una etapa aguda y donde viene ya la participación de mononucleares en la etapa ya de consolidación. Voy a desaparecer esto y vamos a utilizar una gráfica con respecto del pH para que el Helicobacter pylori pueda realmente llegar a un estómago y poder colonizarlo. Produce una baja del ácido con un aumento del pH que luego después en una fase de equilibrio regresa otra vez a estas etapas. De hecho, si recordamos, en los casos de autoinfección, cuando específicamente el doctor Barry Marshall tomó el Helicobacter pylori para producirse la infección, no logró infectarse hasta que no redujo la cantidad de ácido a través de medicamentos. En aquel entonces eran con antagonistas de los receptores H2. Una vez que la infección está establecida, podemos establecer dos sitios en los cuales el Helicobacter pylori va a estar presente en el estómago. Una gastritis central, en donde hay una gran cantidad de ácido y donde hay algo de ácidos biliares. Esto está representado desde el píloro hasta la unión esófago-gástrica. Y vean ustedes cómo el Helicobacter pylori tiene básicamente una colonización a nivel cerca del píloro, a nivel antral. Por otra parte, cuando hay una pangastritis y que hay menos secreción ácida, cuando ya se está utilizando el inhibidor de bomba de protones, aumentan los ácidos biliares y la colonización por Helicobacter pylori sufre una migración y empieza a irse hacia el cuerpo y hacia el fondo del estómago. Dependiendo del tipo de infección que se haya establecido, podemos tener entonces ya sea una gastritis antral o una pangastritis. Y esta gastritis antral es la que más se está relacionada con las presentaciones clínicas de úlcera duodenal en el paciente, porque hay más cantidad de ácido. Y esta es la que más se relaciona a la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En cambio, la pangastritis puede producir atrofia y metaplasia intestinal, que como bien sabemos son lesiones premalignas para el cáncer gástrico. Segunda consideración, no todas las infecciones por Helicobacter pylori son iguales. Entonces no se trata nada más de decidir si el paciente tiene Helicobacter y se le va a erradicar o no. Tenemos que establecer qué tipo de infección y qué tipo de bacteria y qué tipo de cepa es la que está produciendo esta infección. Ya en el terreno del Helicobacter pylori enfermedad por reflujo, les muestro este estudio en donde se evaluó la presencia de Helicobacter pylori en pacientes que tienen esofagitis y esófago de Barry.
Vean ustedes cómo la prevalencia del Helicobacter pylori más o menos era igual en las esofagitis leves que en los pacientes sanos. Obviamente en úlcera duodenal era la más alta, pero vean ustedes cómo baja, incluso es la más baja cuando hay esófago de barro. Entonces, en términos generales, los pacientes controles, que son un 36% de prevalencia de la bacteria, parece que coinciden con enfermedad por reflujo gastroesofágico, sobre todo en etapas leves. Y este es otro artículo que habla de la gravedad o el tipo de esofagitis con referencia al Helicobacter pylori. Vean en las barras negras cómo son pacientes que tienen Helicobacter pylori positivo, y conforme va bajando la prevalencia del Helicobacter va aumentando la gravedad de la esofagitis hasta llegar al esófago de barra. Esto se ve también independientemente del tipo de cepa que se encuentre del Helicobacter pylori en estos pacientes. Entonces, hablando de esófago de Barrett, vean ustedes cómo cuando se analizan algunos estudios, la prevalencia del Helicobacter pylori en pacientes que tiene Barrett es bastante más baja que la que se encuentra en pacientes con enfermedad por reflujo erosiva, e incluso en aquellos pacientes que son controles sanos. La prevalencia del Helicobacter pylori en el Barrett es aproximadamente el 16% y es comparativamente menor a otros tipos de esofagitis. Pero no solamente es si hay o no hay Helicobacter pylori, sino también qué tipo de esófago de Barrett puede producir la presencia del Helicobacter pylori. En este estudio se analiza el tipo de segmento de esófago de Barrett, sea corto o largo, y vean ustedes cómo el segmento de esófago de Barrett corto hay mayor prevalencia de infección por Helicobacter pylori que en aquel que tiene segmento largo, que es el que se supone que hay mayor cantidad de ácido y que emigra de manera proximal. La prevalencia de Barrett en el segmento largo fue muy baja, cerca del 9%, y entonces los autores de este artículo dicen que el Helicobacter pylori puede tener un posible efecto protector contra el Barrett, sobre todo de segmento largo. ¿Qué hay también con respecto a la frecuencia e intensidad de síntomas del Helicobacter pylori? Lo que se ha visto es que en la enfermedad por reflujo gastroesofágico hay menor Helicobacter pylori y que hay una asociación inversa entre la intensidad y la frecuencia de la pirosis y la presencia del Helicobacter pylori en estos pacientes. Afecta el Helicobacter pylori a los parámetros fisiológicos del esófago y la defensa para la enfermedad por reflujo. Rápidamente les presento estas tablas en donde a 184 pacientes que tenían enfermedad por reflujo se les hicieron todos estos estudios: endoscopía, biopsias, manometría de alta resolución y también una pH-metría con impedancia. Y vean ustedes que en todos los síntomas, regurgitación, disfagia, pirosis y demás, cuando se comparan aquellos pacientes que tenían el Helicobacter pylori positivo y negativo, prácticamente no hubo significancia estadística en ninguno de esos síntomas. Y esto se ve también en los parámetros manométricos, en donde tampoco hubo significancia estadística entre los pacientes Helicobacter pylori negativos y positivos, como tampoco lo hubo en las valoraciones de pH-metría. Por lo tanto, los autores dicen que no hay una relación significativa entre la infección del Helicobacter pylori y el desarrollo de enfermedad por reflujo en lo que se refiere a los aspectos clínicos, endoscópicos, por manometría o por pH-metría. El Helicobacter pylori no tiene nada que hacer con los parámetros de control fisiológico en el reflujo. Finalmente, ¿qué hay con respecto a las manifestaciones típicas y atípicas con el Helicobacter pylori y enfermedad por reflujo? Vean ustedes, estos son 129 pacientes, algunos tenían Helicobacter, otros no, otros tenían síntomas típicos y otros atípicos manifestados como dolor torácico, tos crónica y laringitis crónica. Se aprecian mejor los resultados en esta gráfica, en donde ven aquellos pacientes que tienen Helicobacter pylori positivo, tienen mayor prevalencia o mayor presencia de síntomas atípicos, los cuales van desapareciendo cuando el Helicobacter pylori se negativiza o se erradica. Vean ustedes cómo va otra vez adquiriendo características de enfermedad típica. En conclusión, podemos decir que la infección por Helicobacter pylori en pacientes con enfermedad por reflujo es muy parecida a la que se encuentra en pacientes controles, que hay una relación inversa entre la infección y la frecuencia y la intensidad de los síntomas, que a mayor gravedad de la esofagitis es menor la prevalencia del Helicobacter pylori y que incluso en el mismo esófago de Barrett hay diferencia, ya que el de segmento largo tiene menor prevalencia del Helicobacter pylori. La presencia del Helicobacter no altera ni la manometría ni la pH-metría esofágica en pacientes con enfermedad por reflujo, y los síntomas atípicos de la enfermedad por reflujo son más frecuentes en pacientes que tienen Helicobacter pylori.
no es el único factor que participa en la aparición de la enfermedad por reflujo. Hay que tomar en cuenta otros parámetros como la obesidad, y que el tipo de colonización gástrica de la bacteria puede participar en la evolución que tenga la infección en estos pacientes. Muchas gracias.